En esta iglesia tenemos un refrán que dice, yo creo que ya lo sabéis, ¿no? Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en este cine es como debería ser. Y como digo siempre, eso no es licencia para pecar 007, pero sí es esperanza para el pecador, es decir, para ti y para mí. Si tú estás roto en pedazos, como un pedacito de estos, quiero decirte que encajas en nuestra comunidad. Nosotros lo que queremos son pedazos rotos para que Dios haga una obra de arte. A pesar de que Jesús resucitó y aparece en el último capítulo, el capítulo 24, y nos habla de que las mujeres compartieron acerca de la resurrección, y nos habla de que Pedro, es el último versículo 12 del capítulo 24, dice: Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio solo los lienzos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Las mujeres cuentan que ha resucitado. Pedro no se lo termina de creer, según Lucas, va a la tumba, ve la tumba vacía y vuelve maravillándose. Queridos, la muerte ha sido vencida. No hay nada que te pueda desanimar. No hay nada lógico, racional, que pueda cambiar el hecho histórico de que la muerte ha sido vencida, de que uno de los nuestros, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nos ha dado la mejor noticia de todas. Y es que nuestra historia no termina con la muerte, que hay un mundo más allá, y que solamente confiando en ese hecho, depositando nuestra fe, nuestra confianza en ese Jesús que lo dio todo por mí, Él me perdona, me transforma, me cambia. Yo me arrepiento de mi vana manera de vivir, una vana manera de vivir que está basada en el temor a la muerte, y de repente descubro el amor de Dios que le llevó hasta la cruz, ese Dios empático que hablábamos la semana pasada. Y entonces la resurrección se convierte en mi horizonte. Pase lo que pase con mi vida, pase lo que pase con mi día a día, ya puedo pasarlo mal o puedo pasarlo bien, yo voy a ser como Jesús. Yo voy a resucitar. Y aunque pase mal 40 años en esta tierra, a mí me esperan, y no voy a decir eternamente. ¿Me permitís poner unos años? Porque es que si no, la gente dice eternamente y no lo entiende. Yo voy a vivir 100.000 millones de años resucitado. ¿Qué son 40 años comparado con 100.000 millones de años? Nada, es un punto. No es nada, es una picadura de mosquito. Objetivamente, no tenemos, si somos hijos de Dios, ninguna razón ni para estar tristes, ni para estar ansiosos, ni para preocuparnos por nada. Pero ¿cuál es la realidad? Que nos entristecemos, nos preocupamos, nos ansiamos, pecamos, nos equivocamos, nos frustramos, nos da la depre. A pesar de que sabemos que viviremos 100.000 millones de años resucitados y que esto solo es temporal. ¿Alguien me está entendiendo? Los psicólogos manejan un concepto que se llama el desgaste pandémico. ¿Sabéis lo que es el desgaste pandémico? Sí lo sabéis. La pandemia desgasta. La pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. El número de matrimonios que se van a romper en la pandemia va a ser alucinante. No porque la pandemia haya generado nada, sino porque la pandemia saca lo que hay. Porque si yo me voy a trabajar y si estoy discutido con Geraldine, ¿qué pasa? Pues me da un poco el aire, me tomo 2 cafés, pero claro, en pandemia estoy discutido con Geraldine y ¿dónde estoy yo? ¡Estoy en casa! ¿Y Geraldine dónde está? ¡En casa! ¿Y dónde están los chiquillos? En casa. Y entonces ahí no hay escapatoria. No sé si me hago entender. Con el trabajo pasa igual. Desgaste matrimonial, desgaste laboral, desgaste eclesiológico, desgaste espiritual, desgaste anímico. Y hay cosas que desgastan más que la pandemia, mucho más. Por ejemplo, la incertidumbre. El no saber lo que va a pasar, eso desgasta mucho. O una enfermedad que no está clara. A veces es mejor saber qué es lo que te va a pasar que no saber qué te pasa.
aunque saber lo que te va a pasar sea terrible. Saberlo ya da una paz, ¿no? Hay cosas que desgastan mucho más que una pandemia. Por ejemplo, una relación tóxica. Hay cosas que desgastan mucho más que una pandemia. Por ejemplo, cuando alguien te ha defraudado muchísimo, alguien en el que habías depositado tu confianza. ¿Qué te tiene triste? ¿Qué te tiene desgastado hoy en tu vida? Aunque quiero que sepas que vas a vivir 100.000 millones de años, ¿eh? Pero Dios sabe que aunque tú lo sabes, Él entiende que hoy no te sientes así. Porque el camino desgasta. Y estamos en el último tramo. Y Lucas podría haber terminado con este versículo, como termina en Mateo, más o menos, y como termina Marcos. ¡Ha resucitado! Y se acabó. Pero de repente, dice por ahí el cuarteto obrero argentino, dice, hay un epílogo a partir del 13 y nos cuenta la historia de dos. Sabemos el nombre de uno, Cleofás o Cleofas, y el otro u otra. No sabemos, probablemente podrían ser un matrimonio porque vivían en la misma casa y podrían ser hombre y mujer o podrían ser dos hombres, hermanos, qué sé yo. Son dos que van camino no a Jerusalén. ¿A dónde van? Se van a casa, a 11 kilómetros de Jerusalén. Han hecho el camino con Jesús. Eran de los discípulos. ¿De qué discípulos? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? No tenía 12. Muchos, cientos de discípulos. Jesús había enviado, tenía algunos que eran el cuerpo de élite. En una ocasión en Lucas se cuenta que Jesús envía a 70 o a 72 en grupos de 2. Y a lo mejor Cleofas y la o el otro eran uno de esos cuerpos de élite. ¿Sabéis que esos discípulos que iban de 2 en 2 eran 35 o 36 equipos? ¿Sabéis a qué es lo que hacían esa gente? Esa gente, sin Jesús y sin la llenura del Espíritu Santo de Hechos capítulo 2, se iban solitos a las aldeas a sanar y a expulsar demonios. Ellos solitos. Jack Noah, ¿qué pasa? ¿Estoy predicando muy fuerte? Sí. Le perdono porque nació el mismo día de mi cumpleaños. Estos 35 eran el cuerpo de élite, gente que ya expulsaba demonios antes de la muerte, la resurrección y la venida del Espíritu Santo. Gente que sanaba a los enfermos. Eran máquinas. Estaban on fire, ¿se entiende? On fire. Estaban encendidos, pero se habían apagado. Todos aún abandonaron a Jesús. Y entonces está este epílogo para ver si nos sentimos identificados. Y entonces ya comienzo. Dice, 2 de ellos, versículo 13, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué pláticas? Me gusta esto. Los hermanos latinoamericanos platican mucho, ¿no? Se platica. Pero aquí en España no se usa mucho esa palabra. Si tú quieres quedar bien como español, dices, oye, vamos a platicar. Quedas como, sé que en Colombia es muy típico decir platicar, pero aquí queda como guay. Y la Biblia, pues dice plática, me gusta. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, mientras vivís? ¿Por qué estáis tristes? 2 preguntas para ti. Cuando hablas, cuando estás en intimidad, ¿cuál es la conversación? ¿Qué pláticas tienes? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca. Y yo me descubro a mí mismo, no voy a señalar a nadie, hoy voy a hablar mucho de mí, ¿vale? Porque como soy así de narcisista, yo me descubro hablando cosas con mi boca. Y entonces yo escucho 2 preguntas desde los cielos. ¿Qué pláticas? Pero la segunda pregunta es más importante. ¿Por qué estás triste? ¿Qué es lo que está roto en ti? ¿Qué es lo que te ha defraudado? ¿Qué es lo que no está como debería estar para que hables eso? ¿Me entiendes? En el camino hay desánimo, cansancio, frustración, decepciones y todo eso, tú no te das cuenta, pero todo eso tú lo transmites. ¿Qué clase de conversaciones tenemos? ¿Y qué nos pone tristes? En otras palabras, ¿cuál es la conversación debajo de la conversación? Yo esto lo practico mucho. Primero conmigo, pero después con el prójimo, es inevitable, de formación profesional. Yo hablo con... Uy, mira, $1.
Yo, cuando hablo con la gente, si estoy en sintonía, yo te escucho, pero yo intento escucharte en aquellas cosas que tú no estás diciendo. Porque a veces detrás de un enfado conmigo, no hay un enfado conmigo, hay un enfado contigo. Detrás de un enfado conmigo o detrás de unas palabras que me estás hablando mal de alguien, lo que hay es una inseguridad tuya. Detrás de una cuestión muy protocolaria y que eres muy correcto, quizá lo que hay es un pequeño traumita que tienes. La gente que te desplanta, la gente que dice, ¿por qué no tienen compromiso con la iglesia local? ¿Qué pasa? A lo mejor están teniendo problemas de fe profundos con el Señor. Y uno tiene que aprender a leer la conversación por debajo de la conversación, que es lo que Dios hace. Porque Dios no mira ni escucha lo que mira y escucha el hombre. ¿Qué es lo que mira y escucha Dios? La conversación debajo de la conversación. Ahora, aquí hay varios puntos, y si alguien me trae una pinza, porque se me va la pinza, no sé si José Luis es el pinzas de la iglesia y me ayuda con esto. Quiero lanzarte una pregunta, hoy voy a estar como muy poético. ¿Tienes alguna conversación de estas en tu cabeza, tuya, propia, sí, que te da miedo? ¿Qué hablarías si supieras que Jesús está presente? Si supieras que Jesús se te presenta, esa no, máster. Si Jesús se te presenta, ¿qué hablarías? ¿Cuál sería tu conversación si estuviera Jesús? ¿Qué dirías y qué no dirías? Vamos a seguir porque yo aquí, este Jesús me encanta, este Dios, porque Jesús es Dios, este Dios me encanta. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, versículo 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjate lo que le dicen a Dios. Dicen, ¿pero qué pasa? ¿Que tú no te enteras de lo que pasa? Ya, yo soy Dios y digo que no me entero si me habéis matado. Que no me entero si vosotros erais me estáis abandonando. Yo os dije que os quedaréis en Jerusalén y estáis huyendo como cobardes a vuestra casa. He venido a buscaros para regañaros. ¿Sí o no? Porque estos dos, ¿qué son? ¿Quieres que te diga lo que son? Unos traidores. Unos traidores que ya no creen. Y la cosa se va a poner peor. Pero mi Señor, el Dios que descubro en Lucas 24, en este epílogo, es un Dios que pregunta, que se hace el bobo. Me gusta esto. Yo tengo un Dios que escucha. Y en lugar de decirle, claro que sé las cosas, fíjate lo que dice, versículo 19. Entonces él les pregunta, o sea, frente a esa afrenta, pero tú no te has enterado de lo que ha pasado, de las cosas que han pasado. Y se queda así Jesús, yo me imagino a Jesús parado y rascándose así la cabeza diciendo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué ha pasado? Fíjate el Señor Jesús. Dios es así contigo y conmigo. A veces tú sueltas exabruptos, ¿no? ¿No te ha pasado? Que sueltas exabruptos y que estás enfadado con el Señor. Y él en lugar de... dice, bueno, Alex, ¿qué ha pasado? Porque Dios Jesús dice que es la respuesta. A mí me gusta decir también que Él es la pregunta. Jesús cuestiona. Y además, no solo porque Él quiere escucharte, sino porque Él quiere que tú te escuches. Ah, sí, ¿no te has enterado de lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas? Cuéntame qué es lo que te entristece. Así es Dios. Con la tristeza, la decepción, cuando alguien te defrauda, puedes hacer varias cosas. Número 1, te endureces. Y entonces levantamos la mano como en lo que el viento se llevó. Pongo a Dios por testigo que ¿qué? Que jamás volveré a pasar hambre. Juro que nadie más me hará daño. Será la última vez que confiaré en no sé quién. En el peor de los casos, en Dios. En este, en el otro, te endureces. A mí me engañan una vez. Pero dos no. Puedes hacer muchas cosas con el dolor. Pero yo te recomiendo una cosa fundamental. Y fijaros, va a sonar un poco raro, pero hay que lamentarse. Hay que comunicar. Hay que ser honesto con uno mismo. Hay que tener un diálogo interno y articular lo que te pasa. ¿Qué cosas te dice Dios? Y tienes que ponerle nombre a tus demonios. Porque para sacar demonios hay que hacer una cosita. ¿Cuál es tu nombre?
que ponerle nombre a lo que te duele. ¿Qué te duele? ¿Qué cosas? Pues me pasa esto, me siento defraudado por esto. Me siento triste por esto. Esta persona me ha fallado y yo me he fallado. ¿Qué cosas? Yo tenía unas expectativas de Dios y he descubierto que Dios es otra cosa. Yo pensaba que esto iba a ser de esta manera, pero resulta que es de otra totalmente distinta. ¿Qué cosas? ¿Qué hacemos con las pérdidas? Cuando pierdes algo en el camino. ¿Las escondemos, nos endurecemos? No, debemos lamentar. Debemos descubrir que no hay nada seguro en la vida. Porque normalmente cuando nos sentimos de bajón es porque una seguridad en nuestra vida se viene abajo. Se tambalea, se rompe, se cae. Y entonces nuestra fe también se tambalea. Dios quiere preguntarnos. Vemos aquí a un Dios que le gusta hacer como que no sabe. Como un padre que le pregunta a su hijo. A mí me encanta, ahora Martín está hablando por los codos. Y él me enseña cosas, digo, ¿eso? ¿Y qué pasa con eso, Martín? ¿Y eso? Y yo ya lo sé. Pero yo le pregunto, porque estoy desarrollando en él a un hombre. Y yo tengo que dialogar con él. Y me tengo que poner a su nivel. Ahora, ¿qué pasa, Martín? ¿Eso por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así es Dios conmigo. Yo puedo estar enrabietado. Pero él me dice, Alex, ¿qué cosas? ¿Por qué ya no caminas? ¿Por qué huyes? ¿Qué cosas? Desgaste pandémico. Dichosos los que se expresan llorando, porque recibirán consolación. Todos en algún momento de la vida necesitamos ser consolados. Consuelo es una de las cosas más importantes que necesitaremos en algún momento. Es la única terapia frente al resentimiento. Dios me ha fallado. Lo contrario al resentimiento, ¿sabéis qué es? El agradecimiento, la Eucaristía. Si hay alguien de trasfondo católico aquí, ¿no? La Eucaristía, la buena gracia, la acción de gracias. La Eucaristía, que es tomar el pan y el vino, significa acción de gracias, estar agradecido. ¿Sabes por qué? Porque vas a vivir 100.000 millones de años. Pero se te olvida. Se me olvida. Y a mi corazón se le olvida que voy a vivir 100.000 millones de años. Ahí están estos ciegos que no ven. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Bueno, no sé si estoy haciéndolo regular. ¿Qué cosas? Y ellos dijeron, pues de Jesús Nazareno. Fíjate esta gente, yo alucino. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Eran discípulos de Jesús. Dice, delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte? Y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Teníamos expectativas. Una de las fuentes de dolor más grande que tú vas a tener en la vida es las expectativas que tú tienes de los demás, que te van a fallar. Y yo tengo una noticia para ti. Te la voy a dar antes de que sea demasiado tarde. Yo te voy a fallar. A mí ya me han venido ya esta semana varias personas diciendo, Alex, es que tú no puedes quedar con todo, me dicen. Digo, pues es verdad. Pero la gente se te molesta. Digo, tete, que somos 200 y pico. Yo no puedo. Ay, es que tal, yo soy un volado, yo soy artista. ¿Sabes lo que es artista? Soy un artista, yo te diría que estar en el centro de Valencia. Allí, en un dúplex o allí arriba, tirado allí en un, ¿cómo se dice? En una guardilla allí de 20 metros cuadrados. Con una sala, una habitación y todo desordenado, todo lleno de libros así amontonados. Con una guitarra, sin ducharme. Eso es lo que yo soy. Pues él me dijo, no, ponte en una iglesia, tal, no sé qué. Bueno, vale, tío, pero ya... Cuando me jubile me das la guardilla en el cielo durante 100.000 millones de años. ¿Vale? Pero de momento mi padre trabaja y yo trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Ya está, estoy de jornada laboral. ¿Qué me quedan? ¿70 años de jornada laboral? Pues a currar. Ya dejaré de ducharme. ¿Esto a qué venía? ¡Ah! ¡Que la gente se molesta conmigo! ¡Uy! Entonces el dolor viene por las expectativas que tenían de mí. Pero es que yo no soy el único. Es que todo el mundo te va a fallar. Tu mujer te va a fallar. Tu marido te va a fallar, tus hijos te van a fallar, tus padres te van a fallar, tus hermanos te van a fallar, tu jefe te va a fallar y tú te vas a fallar a ti mismo. Y la idea que tú tienes de Dios te va a fallar.
Porque la idea que esta gente tenía de Dios le falló. Le falló la idea que tenían de Dios. No lo pillan. Porque a veces las cosas que Dios hace son un poco raras. Por ejemplo, morir por mí. Eso es lo más raro que Dios ha hecho. Y no lo pillábamos. Y ahí siguen. Pero es que se pone la cosa peor. Porque esta gente dice, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Expectativas. Oye, ¿qué expectativas has tenido que te han fallado y que han hecho que tu fe se tambalee? La cosa se pone peor. Sin embargo, madre mía, además de todo, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. O sea, están diciendo, estas tías se han inventado esto. Están diciendo eso, ¿no? Dice, como vieron el sepulcro vacío, se están inventando que han visto no sé qué, como no hallaron su cuerpo, diciendo que también habían visto ángeles quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron, así que mentira segura. No, eso no lo dice la Biblia, pero es lo que quieren decir Cleofas y el otro, o la otra. Las mujeres vinieron a decirnos la realidad de que ha resucitado y no las creímos, y vimos el sepulcro vacío y tampoco nos lo creemos. Acusan a las mujeres de que se lo inventan, porque hay un hecho. Una cosa, supongamos que Jesús ha resucitado. En estos versículos, ¿Jesús ha resucitado sí o no? Ya ha resucitado. Por lo tanto, objetivamente, da igual lo que tú creas o no. Él ya ha resucitado. Da igual lo que tú sientas o no. Objetivamente, Él ya ha resucitado y por lo tanto, tú con Él. Ya ha ocurrido el cambio más grande de la historia, pero tú no lo has podido experimentar. Tú estás viviendo una mentira. Porque la verdad es que Él ha resucitado. Por lo tanto, la tristeza es fruto de una mentira. La ansiedad es fruto de una mentira. Y yo no estoy quitándole hierro al asunto, solo te estoy diciendo de dónde viene. Yo no estoy diciendo que sea fácil, te estoy diciendo el diagnóstico. Porque si Él ha resucitado, queridos, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y hay momentos de tristeza y de bajón. A mí esto me ha pasado. Yo lo viví mucho cuando, creo que ya lo he contado, pero ¿os acordáis? A mí hace 3 años, más o menos, el día que estábamos en un proceso para quedarnos embarazados, Geraldine y yo, el mismo día que intervienen a Geraldine, por una cuestión que ya no, es todo mucho más trágico, pero el día que vamos al hospital, con mi mujer en la cama, me dicen, mira, Alex, tú no puedes tener hijos. Así que lo que hemos hecho hoy es una estupidez. Es una tontería. Tú no puedes tener hijos, me dijo la bióloga esa. Casi la mato. Con mi mujer allí. Tú no puedes tener hijos. Ese día fue uno de los días más oscuros de mi vida. Eran las 12 de la tarde. Yo llegué a mi casa. Porque claro, yo tenía que renegociar conmigo. Porque para un hombre, pues, y para una mujer, no, ser padre, ser madre, de repente que te digan, no, tú no puedes ser padre. O sea, de repente es como que te dicen, Alex, tú vas a ser otra cosa que tú no puedes llegar a ser. Expectativas. Y yo ese día llegué a mi casa, y yo siempre, cuando el mes pasaba y veíamos que no nos habíamos quedado, ¿quién era el macho alfa que anima a la otra persona? El tete. Yo siempre era el positivo, el no sé qué, tal. Pero ese día estaba a las puertas de una depresión. Me tiré a la cama a las 12 y no me levanté hasta el día siguiente, que había quedado con Zamudio. Y fui con Zamudio aunque no tenía ganas ninguna de quedar con él. Encima de México, tal, o sea. Lo siento por la hermana, ha venido una hermana de México. Dios te bendiga. Y ahí, bueno, por lo menos le lloré un poquito, pero yo estuve en la cama tirado. ¿Por qué? Por una mentira. Ojo, paréntesis. Hay gente que no puede tener hijos y no va a tener hijos, ¿vale? Esto es mi caso. Pero lo estoy aplicando a nivel de eternidad. 2 semanas después, mi mujer, loca perdida, eso no tiene otra palabra, a las 5 de la mañana, me despierta así, ¡sale!
pasa? Loca. Y me da una caja y abro la caja y había, sin exagerar, 40 pruebas de esas de embarazo, 50, 80, no sé. Una vaca. Y todas positivas. Y luego cuando vamos al médico, me dicen, un momento, claro, el niño, ¿esto de cuándo es? ¿De cuándo es tal? ¿De cuándo es Pascual? Pues resulta que en realidad, cuando interviene a Geraldine, parece ser que unas semanas antes nos habían dicho, oye, mira, tenéis que tal, no sé qué, Pascual, sí, ¿vale? Para que funcione un poco mejor la cosa. Resulta que el día que yo estoy en una depresión de caballo, no era una depresión, a portas, yo ya era padre. Y yo estaba basando mi tristeza en una mentira. Porque yo ya era padre. ¿Me entendéis? Y a veces en la vida cristiana pasa esto, en el camino hay desgaste, hay tristeza, hay momentos que uno no entiende, pero querido, vamos a vivir 100.000 millones de años. Y esa es la verdad. Y los demás son puntos, es una cuestión de perspectiva. Las mujeres se lo inventan, estaban escépticos ante las mujeres, eran incapaces de recibir el evangelio, ni Jesús. Hay gente que dice, si no lo veo, no lo creo. ¿No dicen eso? Si no lo veo, no lo creo. Te voy a decir una cosita, querido. Si no lo crees, en tu vida lo vas a ver. Supongamos que no crees. ¿Y por qué no lo ves? ¿Vale? Y te mueres. Supongamos que te mueres, ¿vale? Nos morimos. Y después de muerto, pues yo qué sé, te presentas allí delante del juicio. Teniendo a Cristo delante vas a decir, esto es una ilusión post-mortem. Esto es fruto de la muerte, esto es una ilusión. O sea, aunque Jesucristo entrase por esa puerta con un café con leche para ti, buscarías alternativas porque una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación de los hechos. Hechos, Jesús ha resucitado. Interpretación de los hechos, las mujeres se lo han inventado. Y eso pasa hoy, esto es deporte nacional. Hoy en día, en el mundo de la posverdad, una cosa son los hechos. Y con los mismos hechos, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro y para adentro, cada uno lo interpreta a su manera. Y digo, no, pero si es lo mismo. Es lo mismo. Y lo mismo tiene la culpa este, aquel, el de allá, el tal, menos uno. Eso siempre, claro. ¿Y de qué depende la interpretación de los hechos? Te lo voy a decir básicamente de una cosa, de tus puntos de dolor. De las gafas que tienes, de lo que te duele. Interpretamos desde nuestras frustraciones, desde nuestras expectativas. Porque una cosa son los hechos y otra cosa la interpretación de los hechos. ¿Se entiende esto lo que quiero decir? Y en este mundo solo hay una esperanza. En medio de la opinión, de los opinólogos, de los, ¿cómo se dice esta gente? Esto ha pasado mucho en pandemia, que se llamaban los, a toro pasado, ¿cómo se llama una persona que vaticina algo que ya ha pasado? ¿Lo qué? Los futurólogos, sí, pero que ya a posteriori, capitán posteriori, ya a posteriori todos somos expertos. A posteriori sabemos cuáles son las mejores vacunas, ¿sí o no? Claro, esto es así. A posteriori lo sabemos todos como si hubieran hecho las cosas mejor, todos. Hombre, por supuestísimo. A posteriori, capitán posteriori, me gusta eso. Somos todos muy listos. Es creer para ver, es al revés. Y tengo unas preguntas. ¿Qué sentimiento te está impidiendo ver a Jesús a tu lado? Porque te quiero decir una verdad, Jesús está ahora a tu lado. En medio del dolor y la tristeza, Él te sigue preguntando, oye, Alex, ¿qué cosas? ¿Qué te está impidiendo ver a Jesús hoy? En tu vida, en tu camino. ¿Por qué ya no confías en ese Dios? ¿Por qué no crees? ¿Qué te decepciona? ¿Por qué estás ensimismado mirándote el ombligo? Y entonces Jesús reacciona. ¿Estamos bien, familia? ¿Estáis bien? Vale, vamos. Alex, ¿qué hora es? Uy, Señor. Cumpleaños. ¿Estamos preparando eso, Rocío? ¿Tenemos eso listo en casa? Vale. Entonces voy a predicar con más ganas. Señor, Lucas 24, estoy aquí. Las mujeres, tal. Entonces Jesús les dijo, se pone en plan Gandalf. Ahora sí, este Jesús no es un Teletubby, ¿eh? ¿Sabes lo que son los Teletubbies? Cuando tiene que ponerse firme, ¿qué cosas? Hace así el tontín. Pero él no es tontín. Él cuando tú ya has verbalizado, entonces ya te pone los puntos sobre las íes. Y te dice, insensatos y tardos de corazón. Diagnóstico.
falta de sensatez y tu corazón va tarde. Siente tarde. Para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras, ¡qué belleza! Esto me encanta. En todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Me gusta Jesús. Hizo como que iba más lejos. Jesús es un teatrero, ¿eh? Jesús de allí les declara las escrituras y les enseña que era necesario. Ahora explicaré esto, pero permitidme este detalle, Jesús. Bueno, pues ya está, hasta aquí, hasta luego, que me voy. No, Jesús, quédate, hacemos un merienda cena. Preparamos algo, que he dejado ahí el jamón. Pero si somos judíos no podemos comer jamón. Bueno, pues lo que tengáis. Venga, pues me quedo. Ve Jesús, es que es tierno, mi Dios. Te puedes llamarle insensatos y de todo, pero Dios es así, ¿eh? Una de cal y una de arena. Vale, me quedo. Y dice que se queda ahí. Entró pues, le invitaron a comer y a dormir. Porque, o sea, esa invitación era, ya es de noche, quédate, cenas y duermes y mañana, a la mañana siguiente te vas. Te ofrecemos mesa y cama. ¿Vale? Esto es muy importante. Entonces dice, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio, y entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora volvieron a Jerusalén. Íbamos íbamos al revés, íbamos para Emaús y no teníamos que volver, teníamos que arrepentirnos, teníamos que volver al destino final, que en realidad era el principio de la historia. Había que volver a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aquel Simón que vio la tumba vacía, se le ha aparecido, lo ha visto. Y entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Hasta aquí. Bueno, eso de paz a vosotros, a gente dice, paz a vosotros. Esto era como decir, buenos días. ¿Vale? Esto como Jesús, era así, es que Jesús era más simple que una rana. Sencillo, estoy resucitado, pero, buenos días. Así, el apari Jesús. Ahí está Jesús, en el camino, y empieza a decirles cosas, insensatos y tardos. ¿Qué te impide ver? Voy a alumbrarte, y la única manera que tengo de alumbrarte es con la palabra. Con esta cenicienta que en el siglo XXI los propios cristianos están queriendo destruir. Ni Jesús puede abrirte los ojos, a menos que lo haga con su palabra. He simplificado, pero he dicho, ¿a qué se debe la tristeza, la ansiedad? ¿A qué se debe todo esto? ¿El pecado? ¿A qué se debe? A la mentira. La única manera de vencer la mentira es con la verdad. Con Jesús, con la palabra de Dios. No hay otra. Y entonces Él les muestra que era necesario. Aquello que tú estabas quejándote, han matado a Jesús. Y Jesús dice, es que esto era lo que hacía falta. Es que esto era la verdad. Esto era lo que tú necesitabas. En mi perfecta voluntad, yo decidí que tenía que morir por ti. Lo que tú crees que es fuente de tristeza, en realidad, yo soy capaz de convertirlo en fuente de salvación, de gozo, de crecimiento. Dice, para entrar en la gloria. ¿Cómo cambia la perspectiva? Y entonces les enseña desde Moisés. Me gusta este Dios. ¿Cómo es este Dios? No es un Dios que te juzga por incrédulo. Va a ir hasta ti, aunque estés yendo en la dirección contraria. Se acerca a tu vida. Va contigo, te escucha y también te corrige, pero también te enseña. ¿Y sabes qué hace Jesús? Jesús, para resolver la mentira que tienes en tu cabeza, te pone en la historia correcta. Te enmarca
en la historia verdadera que estamos viviendo todo ser humano. Tú puedes creer en esta historia o no, pero yo quiero decirte que tú estás viviendo en la historia del Dios de la Biblia. Y que tu vida, querido, y me da igual que seas hasta del Barça, tu vida, querida, tu vida, querido, es esta historia. Esta es tu historia. No, Alex, yo no creo. Bueno, está bien. Te abrazo, te comprendo, te pregunto qué cosas. Pero si tú quieres entender qué haces tú aquí, por qué te pasa lo que te pasa, dónde está ubicada tu narrativa, es esta. Por eso, como cristiano, vender una página de este libro es romper el guión del mejor guionista de la historia. Esta Biblia hay que interpretarla. Me gusta la palabra interpretar, porque tiene dos acepciones, la evangélica y la buena. La evangélica es que hay que interpretar el texto, hay que explicar lo que dice el texto. Pero esta Biblia hay que interpretarla como actores, hay que vivirla, interpretar el guión. ¿Tú quieres vivir según el guión? Interpreta. Pero para interpretarlo tienes que leerlo, comprenderlo, entender las intenciones del guión. Y eso es lo que hace Jesús. Ellos estaban ensimismados, en plena oscuridad, y Dios a través de la palabra, Jesús a través de la Biblia, de los escritos, les ubica y les dice, tu historia no es tu historia. Es la historia que es la historia de Moisés, es la historia del Génesis, es la historia del pueblo de Dios. Yo llevo miles de años invirtiendo en tu vida, Cleofas. Miles de años. Yo llevo detrás tuya desde antes de Génesis, o si quieres desde Génesis 3. Te ubica en un marco. ¿Y sabes qué? La gran lucha cultural hoy en día, y sé que esto no es para todo y algunos no me pillan y dicen, es que a veces dices cosas que no entiendo. Me da igual, pero si hay uno que entiende esto, me vale. La lucha cultural hoy es saber cuál es la historia verdadera. Si esto es una lucha de clases, si es una lucha de hombres contra mujeres, si es una lucha de naciones contra naciones, ¿qué es lo que mueve el mundo? Si es la economía, si es el dinero. Queridos, lo que mueve el mundo son las ideas. El espíritu es lo que mueve el mundo. El miedo, la muerte. No es que hay que acabar con la pobreza, no, hay que acabar con la injusticia. Porque de acuerdo a tu narrativa, buscarás buenos y malos. Queridos, el malo es la muerte. El malo es el pecado. Nuestra lucha no es ni contra carne, ni sangre, ni contra ningún partido de nadie, ni contra ninguna... No. Nuestra lucha es contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, contra ideas nocivas, aliens que se introducen aquí en la mente. De eso nos tiene que salvar el Señor, del pecado, de la muerte. Para eso vino Cristo. ¿Para qué viene Cristo? ¿Para librarnos de qué? Del pecado y de la muerte. Ese es nuestro enemigo. De hecho, eso dice la Escritura al final. Y el último enemigo en ser vencido será la muerte. Y todo lo demás, como dice Máximo Décimo Meridio, capitán de las tropas del norte. ¿No sabéis quién es? Gladiator. Le decía, todo lo demás es polvo y aire. Y veo mucha gente que lucha, como dice Pablo, yo no lucho como el que golpea al aire. Yo quiero pelear la buena batalla contra el pecado y contra la muerte. La lucha cultural es una lucha por las ideas. Y el que cuenta la mejor historia se lleva la cultura al bolsillo. Y hoy en día hay muchas narrativas que tristemente como iglesia a veces hemos comprado. Yo estoy aquí y mi negocio es el perdón de pecados, el arrepentimiento y luchar contra la muerte allá donde aparezca. Y toda idea lejos de Jesús, lejos del cristianismo, su fin es la muerte. Toda. Por eso soy fan de C.S. Lewis. Hay gente que dice, no, yo soy cristiano y no sé qué. Yo soy cristiano y no sé cuánto. ¿No dicen eso? Ese no sé cuánto siempre es peligroso. C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cristianismo y nada más. Yo no necesito ningún otro ismo para luchar la buena batalla y para hacer justicia en este mundo de toda lengua, toda tribu, de toda nación, de toda edad, de todo sexo. Solo Cristo. ¿Se entiende esto? Si uno entiende, con que uno entienda esto. Vale. ¿Estáis bien? Uy, ¿qué hora es? Uy.
Socorro. ¿Estáis bien? Perdón, es que no, este silencio es de... es que los artistas somos muy inseguros. El otro día hice un test. El test ese que hicieron los líderes. Y los artistas tenemos una cosa que se llama el síndrome del impostor. Y cuanto más artista, más impostor. No soy capaz, no sé qué, no sé. No, he tenido suerte, esta canción la he compuesto de suerte, este cuadro lo he pintado, pero porque he tenido suerte, pilla el color bueno, pero en realidad soy malísimo. Esto pasa, el síndrome del impostor. Hay que acariciar a la gente. Hay que quererla mucho. Los españoles, aquí aprendamos de los latinos. Que luego también los latinos son muy embelesedores también. Aquí voy a decirlo todo. Disney. Somos muy fili. Y está bien y es bonito y uno agradece eso como español. Los españoles somos muy de... ¿Sí o no? El español es como... ¿Cómo estás? Bien, Dios te bendiga. Digo, jolina, ¿no? Esa bendición de orco... Entonces, los españoles tenemos que aprender también, oye, bien. Un poquito, hay que latinizarse un poco nuestros hermanos latinos. Y los latinos que están aquí, uno no es de donde nace, sino de donde pace. De donde pace. Entonces, mis amigos chilenos, colombianos, mexicanos, venezolanos, ¿qué me pierdo? Peruanos, paraguayos, he visto por aquí. ¿Qué más hay? Brasileros, panameños, ¿qué más? Ecuador, costarricenses. Bolivianos, ¿verdad? Argentinos, ¿verdad? Argentinos. Sí, eso dicen los argentinos. Ay, la movida que se ha liado con lo del bar, con los argentinos y todo eso. ¿La habéis visto? No voy a entrar. Bueno, muy graciosos los argentinos. Y también norteamericanos, perdón, Dios te bendiga. Norteamericanos. Aprendamos los unos de los otros, hay que quererse, hay que querer. Esto tiene que ver con el final de la prédica, no os preocupéis. El punto es que Jesús abre las Escrituras y les enseña con la Biblia. Querido, ubícate en la historia de las historias. Eso te va a encender. ¿Sabes? Esto lo hemos leído después, pero ¿sabes qué pasó cuando Jesús les predica con la palabra? Que empezó a arderle el corazón. Algo les hacía tilín, como a ti. Cuando alguien te comparte la palabra, no aquí en el escenario, no. Un hermano, algo, y te empieza a ubicar en el contexto y dices, ay, lo que estaba apagado se me está encendiendo. Y a lo mejor no eres ni creyente, pero de repente hay algo aquí que ¡pum! Porque el cristianismo no es llenarte de cosas, es encenderte. Porque tú has sido creado para que el evangelio te encienda, para que las hojas de la Biblia ardan en tu corazón. Tú has sido diseñado para que la historia de la palabra de Dios vibre contigo por simpatía y te quebrante como las copas cuando una persona canta ¡oh! Y se rompe las copas por simpatía, porque la copa tiene la misma vibración que el vibrato que estás haciendo tú. Así es el evangelio. Tu corazón es una copa que cuando el evangelio es predicado a través de las Escrituras, se te rompe, te arde, se enciende algo. ¿Me entendéis? Ay, ya me estoy poniendo mal. Abría las Escrituras. Bueno. Y entonces, cuando les arde el corazón, socorro, lo invitan y le dicen, bueno, quédate a cenar, hacemos algo. Una pregunta, ¿Jesús aquí es el jefe de la casa o el invitado? Es el invitado. Vente a casa. Ojo, pero es una invitación muy personal. Porque están invitándole y le dicen mesa y cama. Mesa y cama. ¿Puedo hablarte de la mesa y de la cama? Yo llevo poquito tiempo, yo soy un poco novato, un poco Rocky en esto de la pastoral. Pero si tuviera que decirte cuáles son los dos grandes problemas que hay con la gente, te diría mesa y cama. En la mesa, las familias se bendicen mucho y se maldicen mucho. En la mesa puede haber mucho dolor. En la mesa estás con aquellos con los que compartes supuestamente, con los que estás cerca. Y en la cama, dos rombos. ¿Se entiende o no? Pero Jesús quiere llegar allí. Su presencia quiere llegar hasta la cocina, decimos aquí. Y lo interesante es que Jesús, él dice, yo estoy a la puerta y llamo, ¿no dice eso en Apocalipsis 3? Si alguien abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Cuando tú invitas a Jesús, siempre hemos dicho, Jesús es un caballero, ¿sí o no? Jesús es un caballero, él no va a entrar si tú no le dejas. Pero si tú le dejas, yo quiero decirte algo. Como tú le dejes entrar,
se hace el Señor de la casa. Como a ti se te ocurra dejar entrar a Jesús en tu vida, Él hace como la gente. ¿Sabes que le das esto y qué? Así es Jesús. Él pone el pie en la puerta y tú le dejas entrar y dice... ¡Shh! Y entonces el anfitrión, normalmente en la cena, para empezar a comer, los judíos parten el pan. Pero entonces Jesús... Otra vez aquí. Dice, un momento, yo soy el anfitrión de esta casa. Ellos no saben quién es Jesús. Entonces Jesús pilla el pan, toma el pan. Y Jesús tiene una manera... Bueno, me escucha... Pues es que... socorro. Sí, parezco... Lo voy a hacer porque es que Jesús lo hacía muy bien. Entonces Jesús toma el pan y hace 4 cositas, 4 cosas que lo tienes que recordar siempre. Jesús, lo primero es que toma el pan, sin permiso. Ya se cree el jefe. Yo soy el que manda en esta casa. Toma el pan y lo bendice. Y cuando lo bendice, lo parte. Y cuando lo parte, dice, lo da. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Cuando Jesús se hace el Señor de esa casa, cuando Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Suficiente. Yo soy. Yo estoy vivo. ¿Cuántos millones de euros pagarías por ver a Jesús un segundo, tomando el pan de tu casa, bendiciéndolo, partiéndolo y dándotelo? Dime. 100.000 millones de años. Lo vieron. Todo lo demás es polvo y aire. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje que me pueda cambiar a mí, que pueda cambiar a mi familia, que pueda cambiar mi contexto, mi iglesia, mi pueblo, mi comunidad, mi país, mi continente. Solo el Jesús que toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. Tú estás cansado del camino. Lo que hace Jesús con el pan es lo que hace contigo también el Señor. Esto es un excursus, ¿vale? Dios te toma. ¿A cuántos les ha tomado el Señor? ¿Cuántos están en las manos de Dios? Dios me tomó. ¿Y sabes qué hace Dios? Te bendice. Porque Dios te bendice. Porque Dios todo lo que toma lo bendice. Pero Dios no solo quiere bendecirte a ti, quiere bendecir a otros. Escúchame lo que te voy a decir. Dios te toma y Dios te bendice. Pero Dios te tiene que partir para poderte compartir. Y por ahí me quedo con el paso 2, ¿no? ¿Cómo era el chiquilicuatre? 1, ¿cómo era? El breaking dance. 2, el cruzadito. Hasta ahí, hasta el cruzadito. Nos quedamos con la bendición. 3, el Michael Jackson ya no lo queremos. Y luego el Robocop, menos.
Queridos, Dios te tiene que tomar, te tiene que bendecir, te tiene que partir para luego compartir. Pero si tú tienes el marco de la eternidad, de los 100.000 millones de años, dices, hágase tu voluntad. Pero tú no te acuerdas de Jesús. ¿Tú sabes que Jesús necesitó esto también? ¿Te acuerdas de Jesús en Getsemaní? Si es posible, ¿qué? Si es posible, ¿qué? Padre, ¿puedo hacer la versión Alex habla hoy? Padre, si es posible, cambia las normas. Si es posible, cambia la historia. Jesús resucitado dice que estaba enseñando diciendo, era necesario. Padre, si es posible, que no sea necesario esto. Ahí está Jesús al borde de una depre, ¿eh? El Jesús humano está sudando sangre de un estrés pretraumático. Se le rompieron los vasos sanguíneos de la frente, de la presión sanguínea que tenía. Jesús estaba diciendo, si es posible, Padre, esto me parece que no me... Porque voy a ser partido. Y no quiero. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mi ser temporal no siente que esto esté como tiene que estar. Pero, ese Pedro lo cambió todo. Pero hágase, ¿qué? Tu historia, tu narrativa, tu película. Y no mi película, porque mi película siempre acaba mal. Y la de Dios siempre acaba bien. Siempre acaba bien. Y esto no es un triunfalismo cristiano evangélico de que todo te va bien. No. Al final de la calle la historia acaba bien. Pasarás por todo, lo que sea. Y hay gente que aparentemente, pero bien. Y esto me lo asegura mi Cristo resucitado. Aunque lo vea un milisegundo de su presencia, a mí me bastaría para toda la vida. ¿Por qué has dejado de confiar? ¿Por qué has dejado de tener comunidad con el Señor y con los demás? ¿Por qué has dejado de confiar en la palabra de Dios? ¿Porque estás cansado del camino? Jesús también se cansó del camino. ¿Qué te tiene apagado? ¿Desde dónde interpretas la vida? ¿Qué experiencias de tristeza te han marcado? Pero cuando Jesús aparece, el corazón empieza a arder. La palabra hace presente a Dios, porque Dios es la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Donde hay palabra de Dios, hay Dios. Dios está contigo, conmigo. Dios da sentido a la palabra, la narrativa de Dios, es lo único que explica todo tu dolor. Necesitamos el oxígeno de esa palabra de Dios y no respirar aires tóxicos, otras palabras. ¿Qué es lo que hace arder tu corazón? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te hace dar vueltas? ¿Qué te hace girar de Emaús a volver al epicentro de tu destino, que era Jerusalén, en sentido figurado? ¿Has invitado al desconocido? Cuando le invitaron a su casa, ¿quién era Jesús para ellos? Un desconocido, un enigma. Hay gente, ¿os acordáis de Atenas, Hechos 17? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocer, es al que yo os anuncio. Tú quizá no le has puesto nombre a lo que hace arder tu corazón, pero yo te lo voy a presentar. Se llama Jesús de Nazaret. Y si le conoces, tu vida va a cambiar para siempre. Ya empieza a terminar. Cama y mesa. Los encuentros suelen ser superficiales y así nos va. La pandemia ha pegado fuerte a todo el mundo, ¿eh? A cada uno de una manera. Pero tú le preguntas cómo estás. Ah, bien. Estoy bien. ¿Cómo te va? Ah, bien. Bueno, ya como todos. Perdonadme, ¿me puedo hacer el típico pastor clásico así, agonías? ¿Por qué no vienes? No, por la pandemia tal. Ah, vale. Tampoco vas al Mercadona, no vas a las cafeterías a tomarte un café. ¿Verdad que no? No vas a las terrazas, ¿no? No vas al centro de Valencia, se pone así. Perdonadme, queridos.
¿Qué hace arder tu corazón? Yo entiendo que hay que ser prudentes, todo lo que nos hemos portado como señores y como señoras, ¿eh? Y el que no ha venido se ha conectado. Yo sé que por ahí a lo mejor están algunos amigos míos y lo han hecho bien. ¿Me entendéis? No, que nadie se me moleste. Y cada uno conoce la conversación debajo de la conversación. Y hay gente que sí, lo ha pasado regular. Y hay gente que ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid. Queridos, queridos, queridos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas te están impidiendo? Sí, pero yo estoy bien con el Señor. ¿Sabes qué? No me lo creo. No me lo creo. Porque la fe cristiana o se vive en comunidad o no se vive. No sé, es imposible. Y uno puede tener tiempos de desierto, de que le da el bajón, de que tal, pero aquí estamos todos más rotos que reventados. Y nos necesitamos los unos a los otros. No te engañes a ti mismo. ¿Qué cosas? A ver, articula. ¿Por qué esto? ¿Cuándo fue la última vez que pillaste la Biblia y te ardía el corazón? ¿Cuándo fue la última vez que viste un destello de la presencia de Dios con el pan? ¿Cuándo fue la última vez que oraste en el nombre de Jesús por la mañana pidiéndole al Señor que su presencia presidiera todo tu día? Porque los cristianos no hacemos otra cosa, ¿eh? Los cristianos hacemos tres cositas. Yo cantaba una canción de pequeño que decía: lee la Biblia y ora cada día, ora cada día, ora cada día. Hacemos eso. No, es que el cristiano tiene que... No, lee la Biblia, ora cada día. Comunidad. Y tú crecerás. Terminaba la canción. Y tú crecerás. No os molestéis conmigo. Estaba interpretando un pastor agonías. Yo no soy así. Me da igual, aquí o en Pekín, pero tú necesitas un encuentro con el resucitado. Y no superficial, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien. No. Jesús te dice, bien, no. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? El invitado se convierte en anfitrión. El desconocido se convierte en el Señor. Así es Jesús. Así es ese Dios. Lo ve y desaparece. Y entonces ese encuentro de intimidad se convierte en misión. ¿Y sabes qué ocurre cuando se encuentran con Jesús? Comunidad. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Nos tenemos que ir con los apóstoles otra vez? Vamos a contarles que lo hemos visto. Y se van corriendo a Jerusalén 11 kilómetros. Estaban reventados. 11 y 11, medio maratón. ¿Sí o no? Está Jesús, vámonos. Ahí lo dice, a ver. Levantándose en esa misma hora. ¿Qué hora era? Estaban cenando. Habían hecho una jornada de 11 kilómetros. Y dicen, esto no puede esperar. Esto es urgente. Porque la comunidad es lo más importante, pero la misión es lo más urgente. Y cuando te encuentras con Jesús, un verdadero encuentro con el resucitado te cambia la vida para siempre, te cambia el rumbo y te conviertes en un misionero, en un testigo de la resurrección. No te lo puedes callar. Es pecado callarse la resurrección de Jesús. No puedes callártelo. Él ha resucitado. 100.000 millones de años, queridos. 100.000 millones. Y la gente no lo sabe. Y viven en la mentira y por eso tienen ansiedad, tristeza y les puede. Pero a un creyente que sabe esto no le puede ni la muerte. Y esto no es triunfalismo. Ya lo dije hace 2 o 3 semanas. Hay gente a los que la muerte les va a sentar... Hay gente que la muerte le va a sentar muy mal. A mí me va a sentar de retupete. ¿Me entendéis? Un ratito, ¿no? Igual me quedas un poquito, yo qué sé, más blanco de lo que soy. Un rato, un poco así tieso. Pero cuando el Señor me llame, aquí estoy, Señor. A ver, hola. Qué bien me ha sentado la muerte. Porque a los resucitados nos sienta bien la muerte. No hace falta, Pablo, quédatela. Aprendes algo, quédatela. Exacto, de recuerdo. Igual eso dentro de unos años, cuando me muera, ¿te imaginas que vale mucha pasta? ¿Sí? Bueno, los artistas, ¿eh? Queridos, se convierten en misioneros porque cuando tú tienes un encuentro con el resucitado, eres un misionero. ¿Y sabes qué hacen? Se van a la comunidad a animar a la gente. Pero ¿sabes qué es lo que se encuentran? Se encuentran una comunidad que también están disfrutando del resucitado. Y entonces, ¿sabes lo que es eso? La iglesia. Entonces yo vengo a decirte, ¿sabes qué? Él ha resucitado y yo lo he visto. Y entonces Leo me dice, ¿sabes qué? Yo también lo he visto. ¿Sabes qué? Yo también.
Y yo también, cada uno desde un ángulo. Yo le he visto partir el pan, así, pues yo le he visto que me dijo no sé qué de los pescados, así, pues yo le he visto pasar así, pues yo le he visto. Y estaban todos ahí hablando. Eso es la iglesia. Cada uno compartiendo la experiencia del resucitado desde su punto de vista, desde su interpretación, pero hablando de un mismo hecho. Jesús ha resucitado. Y eso es lo que va a cambiar las naciones. No hay otra cosa que pueda salvar este planeta. La muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y entonces se genera la iglesia. ¿Y sabes qué es lo mágico? Y los que sois de esta iglesia de tiempo sabéis que me gusta usar esa palabra. Lo mágico es que en medio de todo ese ambiente resucitado, Jesús prometió, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y entonces cuando están compartiendo, Él aparece y dice, paz a vosotros. Sois mi iglesia y vosotros vais a cambiar el mundo. ¿No entendéis? Y el cansancio se convierte en misión. La comunidad generará misión. Versículo 47. Les da órdenes, ya ha terminado. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que era el final, ahora es el principio. Versículo 44, el anterior. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, la Tanaj, la Torá, los Nebim y los Ketubim. La ley, los profetas y los escritos, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. El gran protagonista del Antiguo Testamento es el mismo Jesús de Nazaret. Es la narrativa de salvación. Y desde esa narrativa, desde ese guión, el Señor nos envía con una causa, una sola causa, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esa es la causa de Dios que va a cambiar las personas, que va a cambiar las familias, que va a cambiar las naciones, las ciudades, los pueblos, las comunidades. Y todo lo demás es polvo y aire. Pablo, ya anciano, a punto de ser decapitado, le dice a Timoteo, deja las pláticas innecesarias, las fábulas profanas, los mitos, dedícate a compartir la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Comparte el mensaje de la buena noticia de la resurrección y lo demás déjamelo a mí. Porque la comunidad genera misión. Al final de este evangelio, ya terminado, nos encontramos con Jesús, que nos renueva, pero también nos encontramos con la comunidad, donde compartimos la misma buena noticia desde distintos ángulos. Yo quiero conocer a Jesús a través de tu experiencia. Cuéntame cómo es tu Jesús resucitado. Eso me va a animar mucho, eso es lo que a mí me enciende. Así nos nutrimos y continuamos caminando. Jesús murió por ti, pero la resurrección convirtió la muerte de Jesús en una buena noticia. Y lo entendemos a través de las Escrituras. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Y la gente vio que Jesús murió, pero Jesús entró en la gloria. Depende de la perspectiva. Si tienes una perspectiva temporal, Jesús murió. La perspectiva eterna dice, Jesús entró en la gloria. Te animo a 3 cosas entonces. 3 cositas. Número 1, la belleza de la presencia de Dios. Tú necesitas encontrarte todas las veces que puedas con su presencia, con ese Jesús. Creer que Él está a tu lado, porque Él está. Yo estoy cerca de tu corazón, de tu boca. Tú necesitas encontrarte con Él cada día. Yo lo necesito, me urge encontrarme en el trono de la gracia. Necesito ver a Jesús, recordar que Él me tomó, me bendijo, me parte y me comparte. Necesito invitarle a mi mesa y a mi cama. Invitarle cada día. Pero ya sabéis cómo es Jesús. Tú le invitas y ¿Él qué? Se hace el Señor de la casa. Señor, sé el Señor. Número 1, la belleza de su presencia. La intimidad con Dios. Número 2, la verdad de la palabra.
La gran lucha en los próximos 20 años de la Iglesia. Escúchame lo que voy a decir. Yo no soy ni profeta ni hijo de profeta. Pero la gran lucha de los próximos 20 años de la Iglesia va a ser esto. ¿En qué medida esto es palabra de Dios o no? Porque la lucha cultural es el relato. Y si destruyen no pueden, porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero van a intentarlo. Y desde fuera lo intentarán y no podrán. Pero os profetizo que lo van a intentar desde dentro. No mientras yo esté de guardia. ¿Vale? Yo soy como la guardia de la noche de Juego de Tronos, del muro. Durante mi turno, no. Porque la palabra de Dios es la única esperanza que tiene este mundo. Y lucharé por cada página de mi Biblia. Porque es la única esperanza de verdad que tiene este planeta. Número 1, la presencia de Dios. Número 2, la palabra de Dios. Número 3, la comunidad de Dios. La bondad de la comunidad. El compartir unos con otros. El compartir la resurrección. Esa bondad que solo se experimenta en la Iglesia. Lucha por esas 3 cosas. Por la presencia de Dios, por la palabra de Dios y por la comunidad de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas.